Bueno, la última clase, la clase anterior, estuvimos hablando sobre el colonialismo en África y en Asia por parte de Europa, ¿no? Las grandes potencias. Ahí vimos cómo las potencias europeas se instalaron en Asia y en África, instalaron sus propios gobiernos o de alguna manera gobiernos directos como hacía en general Francia, de poner a un francés a gobernar esos territorios, y los ingleses el gobierno indirecto, donde utilizaban a los mismos colonos para que gobiernen, pero con los intereses de Inglaterra. Pero también, bueno, había otras potencias que se fueron quedando en Asia y en África. Y esa colonización se va a dar durante el siglo XIX y XX, sobre todo el fin del XIX, el principio del XX, en donde Estados Unidos, por su parte, que es una potencia ya para ese tiempo, no la gran potencia que conocemos, pero ya era una potencia disputando ese poder, Estados Unidos queda fuera de esa colonización. No piensen que ellos recién estaban saliendo de la guerra civil, en donde el norte pelea con el sur. El norte es una parte industrializada, o sea, es la parte que tiene su propia revolución industrial, y el sur es la parte de campo, ¿no? El agro, la que ofrecía materias primas y alimentos. La guerra la gana el norte, por lo tanto el país se industrializa, y entonces cuando se industrializa y empiezan a agotar los recursos de su propio territorio, a pesar de que ellos van a conquistar el oeste, Estados Unidos lo primero que hace es conquistar todo el oeste. Piensen que las colonias, las primeras 13 colonias están al este, ¿no? Y van conquistando el territorio, ganándole a los indios, los matan a todos los indios, se quedan con el territorio, y cuando tienen que avanzar más, ya no les queda el territorio para poder avanzar. Al norte tienen a Canadá, que es una colonia inglesa, por lo tanto no se iban a meter ahí, y al sur tienen todo lo que es Latinoamérica. Por lo tanto, mientras en Europa se daba la colonización de Asia y de África, en América, Estados Unidos empieza a expandirse por lo que es América Latina. Primero, directamente tomando territorios de México, ¿no? Le quitan territorios, pero también hacen una guerra contra España para la independencia de Cuba, con la supuesta intervención, porque como Cuba es América y ellos dicen que América es para los americanos, entonces van a ayudar a Cuba para que se independice, los ayudan en su independencia, terminan haciéndole una guerra a España, Estados Unidos le gana la guerra a España, y entonces ahí es donde Cuba llega a su independencia, limitada obviamente, porque imponen sus ideales los Estados Unidos en Cuba, y Puerto Rico queda como parte de Estados Unidos, ¿no? Es un estado más, un estado libre asociado. Y ahí es donde empieza a intervenir fuertemente Estados Unidos en América. Entonces, primero lo de eso de América para los americanos es algo que surge de una cosa que se llamó la doctrina Monroe en 1821, que justamente lo que dice es eso, América para los americanos, pero tenemos que tener en cuenta que América es el continente y para Estados Unidos los americanos son ellos. Ellos se llaman americanos, no dicen que somos todos americanos. Cuando ellos se presentan en Europa o en otros lugares del mundo se hacen llamar americanos. Entonces, cuando dicen América para los americanos, se supone que se entiende que es América para los que vivimos en América, para que no se metan los europeos acá, pero en realidad lo que termina pasando es que es todo América para ellos mismos, ¿no? Para el norte, para Estados Unidos concretamente. Y eso se va a dar durante todo el fin del siglo XIX, principios del XX. Ya en 1901 asume el gobierno de Estados Unidos Theodore Roosevelt, Teddy Roosevelt, y que se empieza a implementar lo que se llamó la política del Gran Garrote, ¿no? Que es una política intervencionista directamente en América, donde no le gustaba el gobierno que estaba o donde necesitaban meter sus intereses, ellos se metían directamente, ¿no? Sin ningún problema. Roosevelt tiene un sentimiento muy anti-latinoamericano, es un tipo que detesta a Latinoamérica, dice que los latinoamericanos son vagos, que no tienen esa cultura del trabajo, y que entonces como ellos tienen algo que se llama el destino manifiesto, o sea que son un pueblo elegido para poder civilizar y llevar cultura, ellos creen eso, no es un invento mío, sino que ellos creen en el destino manifiesto, empiezan a expandirse sobre América para llevar esa civilización y cultura, ¿no? Lo mismo que pasaban en África y en Asia con
con los europeos, lo termina haciendo Estados Unidos acá, de una forma un poco más indirecta de lo que hicieron los franceses y los ingleses o los holandeses en África, pero lo siguen haciendo porque ellos sienten, lo que mismo Roosevelt lo dice, que tienen una superioridad cultural y una superioridad moral, ¿no? Sobre todo América Latina. Entonces ahí empieza la intervención directa, ¿no? Y uno de los ejemplos que voy a nombrar ahora, no lo voy a extender mucho porque si no se aburren de ver el video, va a ser la intervención directa en Panamá. Panamá, que es una parte de Colombia, hay un grupo secesionista, o sea, hay un grupo que quiere abrirse de Colombia, Estados Unidos lo apoya directamente con armas y con formación del ejército, interviene directamente, gana Panamá, Panamá se separa de Colombia, pero ¿qué es lo que tiene que pagarle a Estados Unidos por ese apoyo? Bueno, le dan el lugar donde se va a hacer el canal de Panamá, que va a comunicar el Océano Pacífico con el Atlántico, y ese lugar va a ser de Estados Unidos. Le van a quedar todos los derechos a Estados Unidos. Por lo tanto, el Estados Unidos hace el canal en Panamá y empieza a tener los derechos sobre ese canal, ¿no? Para cobrar los peajes para que pasen los barcos de un lado al otro, pueden hacer todo. O sea, estratégicamente a ellos les reconvenía tener un lugar como Panamá, ¿no? Y entonces, esas cosas son las que intervienen. Y a partir de 1905 en adelante, Estados Unidos empieza a administrar las aduanas de los países que le deben, porque obviamente que ellos le dan créditos y préstamos a países subdesarrollados, países que no los pueden pagar, y entonces como los países no lo pueden pagar, lo que hace Estados Unidos es meterse en la aduana y cobrar los derechos de aduana de esos países para recuperar la deuda que tienen con ellos, ¿no? Así lo hizo en República Dominicana o en Haití. Y después interviene militarmente en Nicaragua, Honduras, en Costa Rica, El Salvador, en un montón de países interviene directamente, o sea, manda a su ejército a intervenir, ¿no? Y otra de las cosas que va a hacer Estados Unidos, y con esto ya terminamos, es lo que se le llamó la diplomacia del dólar, que es mediante la CIA indirectamente, o sea, no se intervenía militarmente, pero enviaba agentes de la CIA a países donde tenían intereses propios, ¿no? Había una empresa, por ejemplo, una de las empresas que podemos nombrar es la United Fruit Company, una empresa de frutas, que se instala en Guatemala, en Colombia, o en Cuba, obviamente, en Ecuador, y esa empresa tiene intereses sobre todo en América, porque explotan todos los países que tienen monocultivos, que son los países de Centroamérica, los que tienen clima tropical, y se llevan todo lo producido para ellos, ¿no? Y entre esas empresas lo que termina haciendo es llegando gente de la CIA para involucrarse y ver qué van a hacer los gobiernos, ¿no? Entonces terminaban manejando los gobiernos de América Latina en forma indirecta por medio de esas empresas y de la agencia de inteligencia que tienen ellos, ¿no? Eso es lo que pasa con los países como de Centroamérica. Hay tres grupos de países: los países que son monocultivos, que son los países de Centroamérica, sobre todo lo que acabo de decir, ¿no? Por el clima tropical, por ejemplo, las bananas se cultivan en Cuba, por ejemplo, la caña de azúcar, la zafra es lo que se va a hacer en monocultivo, que es explotado por Estados Unidos, o sea, los que le compran ese monocultivo significa que tienen un solo cultivo. Entonces, ese cultivo se va a utilizar para vendérselo a Estados Unidos, en la forma que Estados Unidos quiera comprarlo, y lo que termina haciendo es generando un peligro económico gigantesco para esos países. Por eso vemos que Centroamérica generalmente son los países más pobres de América, porque cuando el país capitalista que se lleva esos productos no les interesa más, el país no tiene otro ingreso, entonces perdieron todo. Y ahí es el grupo de países que son menos beneficiados. Después tenemos otro grupo de países que se dedican a la minería, caso de Perú o caso de México, y después tenemos los países que tienen amplios territorios y que pueden diversificar un poco más. Siempre va a ser con el agro, no van a tener industria, pero van a poder tener distintas plantaciones de distintas cosas, o van a poder tener criadero de ganados, o van a poder tener plantaciones de maíz. Entre esos países está Argentina, por ejemplo, México también, que aparte de minería tiene la parte de como es un territorio muy extenso, o Brasil. Y es por eso que generalmente terminan mejor parados Argentina, México y Brasil con el resto de América, que no significa que estén bien, que no pueden ni siquiera decidir y hasta pierden soberanía con Inglaterra y con Estados Unidos. Pero van a tener un mejor ingreso que el resto de los países. Y por eso terminan siendo cabecera de América Latina. Eso es lo que va a pasar
a principios del siglo XX, fines del XIX, principio del XX, y se va a extender, y vamos a ver cómo Estados Unidos durante todo este siglo, lo vamos a ver ahora y más adelante, se va a tratar de adueñar de todo lo que pueda de América, ¿no? Generalmente ellos dicen que Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Como diciendo, es el lugar que no, es nuestro y hacemos lo que queremos ahí. Y oculto encima, lo tenemos ahí como los pobres que le hacemos lo que queremos. Y va a seguir manejándose hasta el día de hoy. Pero bueno, todo empieza con esto. Por eso arrancamos acá y lo comparamos con la colonización de África y Asia. Espero que esta explicación les haya servido y cualquier cosa saben que me escriben y les contesto todas las dudas.